vamos a entrar en materia. Recordarles de que yo el día miércoles tengo un tema que es la familia. La familia. Y el día domingo me corresponde un tema que estamos predicando, enseñando, sermoneando, la iglesia. ¿Qué cosas hemos visto de la iglesia? Te voy a hacer una ayuda de memoria. La cabeza de la iglesia es Cristo. Otra cosa que vimos, la iglesia se rige por la palabra de Dios. Tercera cosa que vimos, la disciplina en la iglesia, que tiene un propósito: santificación, restauración. Vimos la iglesia como cuerpo de Cristo, con dones a cada miembro. Ningún cristiano puede decir que no tiene un don. Y última vez vimos la iglesia como familia de Cristo, familia de Dios. Y hoy día quiero introducirme en un tema que es de discusión y es un problema en la iglesia. Tal vez vamos a entrar cuáles son los problemas de la iglesia. Sobre todas estas predicaciones, un punto que tenemos que tener claro: la iglesia de Cristo, que está en esta tierra, es la expresión, la única expresión de la voluntad de Dios. No existe otra, llamémoslo así, institución. No hay otra. No son los papas, no son los apóstoles modernos, no, es la iglesia. Y la iglesia centrada en Cristo, no la iglesia centrada en los santos, llamémoslo así, proclamados santos desde la tumba de algún santo. Entonces, hermanos, tenemos que tener claro que la iglesia es la joya preciosa de Dios hoy en la tierra. Eso somos nosotros, esos son ustedes. Entonces quiero referirme a un tema de ¿a quién llama el Señor a su iglesia? El Señor llama a su iglesia pecadores al arrepentimiento, ¿cierto? Y dentro de los arrepentidos, la congregación de los arrepentidos de los santos, Él llama personas para que dirijan y alimenten su congregación. Y nos introducimos de esta manera. La iglesia de Cristo es en la tierra, es gobernada por Cristo con el poder de la persona del Espíritu Santo. Y Cristo ha llamado de entre los creyentes a algunos sus varones a pastorear cada uno un piño de ovejas de Cristo, pequeño o grande. Pero el objetivo es hacerlos crecer en la imagen y semejanza de Cristo por medio de la obediencia a la palabra de Dios. El pastor, por eso se llama pastor, es el que da el buen pasto a las ovejas. Y el buen pasto es la palabra de Dios. Y el centro de la palabra de Dios es el Evangelio. Y el Evangelio es Cristo. El Evangelio de Dios es Cristo. Y este llamado del Señor a algunos varones al servicio pastoral es un llamado, perdone la redundancia, a varones. Dice, pero obvio. No es tan obvio. Pero hay una historia de esto. Por ejemplo, asimismo a varones fue llamado al apostolado. ¿Cierto? Varones fueron los llamados al ministerio profético permanente. Varones son los escritores inspirados que escribieron
los libros de la Biblia. Lo que en la Biblia es un pecado ocasional, mujeres gobernando, mujeres profetizando, y eso debido a la decadencia espiritual de los hombres, hoy, desde hace 50 años, esa decadencia se ha convertido en la norma en gran parte de las iglesias evangélicas, violando en modo sistemático y en modo consciente la palabra de Dios, argumentando, entre paréntesis, la antigüedad de la Biblia como no adecuada a los hombres de este tiempo. Cierra paréntesis. Por tanto, la igualdad y el feminismo del mundo deben ser practicados también en la iglesia de Cristo. Esto es una herejía que tergiversa las escrituras, de forma el carácter de la iglesia de Cristo hace del cristiano más amigo del mundo que de Cristo, hace de Cristo un tolerante al pecado por amor, y es una blasfemia a Dios y a su evangelio. Muchos dicen y proclaman que la iglesia debe volver a la senda antigua, y todos dicen amén. Pero respecto al pastorado de mujeres no hay vuelta atrás, no quieren oír hablar de eso, no hay senda antigua para esto, ni mucho menos a veces volver a la palabra de Dios. El título del sermón de hoy es El pecado del pastorado femenino en la iglesia de Cristo. Y vamos a leer 1 Corintios 11, versículo 3, que dice así: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Oremos. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos gracias por este tiempo en que podemos examinar su palabra y acoger su consejo. Pedimos y rogamos que el Espíritu Santo, Señor, abra nuestro entendimiento y nuestro amor por esta palabra, y podamos también llevarla a la práctica, reconociendo su gran poder, su misericordia y todas sus bondades, Señor. Se lo agradecemos siempre en Cristo Jesús. Amén. Este versículo que me acabo de leer, que refleja el orden de Dios, no en la iglesia, el orden de Dios es la creación. Porque no pensemos, hermanos, que el hecho de que el varón debe ser líder está limitado a la iglesia, no. Es el orden de la creación que está mencionando el apóstol Pablo acá. Y el orden de Dios, Dios es cabeza de Cristo. Algunos dicen, no, es que va adelante. No, eso significa autoridad. Dios es autoridad de Cristo, es cabeza. Siendo Cristo Dios, y como Dios tiene todos los atributos exclusivos de Dios: omnipotencia, omnisciente, omnipresente y independiente, soberano, no depende de su creación. Pero la autoridad sobre Cristo es el Padre. Y Cristo reconoce esa autoridad. Si alguien puede abrir su Biblia en Génesis 16, del 7 al 10. ¿Qué dice? Y la halló el ángel de Jehová junto a una fuente de agua en el desierto, junto a la fuente que está en el camino del sur. ¿Sigo? Sí, del 7 al 10. Y le dijo: Agar, sierva de Sarai, ¿de dónde vienes tú y a dónde vas? Y ella respondió: Huyo de delante de Sarai, mi señora. Y le dijo el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora
multiplicaré tanto tu descendencia que no podrá ser contada a causa de la multitud. ¿Quién se presenta ahí? El ángel de Jehová. Hay muchos ángeles en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, pero hay uno solo que se hace llamar ángel de Jehová. La palabra ángel, ¿qué significa? Mensajero. Mensajero personal de Dios. Eso significa. ¿Y ese quién es? Cristo preencarnado. Pero él no se dice yo soy Dios, no, yo soy el mensajero de Jehová. Hay un acto de subordinación en eso. ¿Se fijan? Yo traigo el mensaje de Jehová. A la vez que es Dios, es también un subordinado al Padre. Él reconoce esa autoridad. Ángel, mensajero de Jehová, con la autoridad del Padre, obviamente. Pero Cristo es también hombre con cuerpo de hombre, limitado pero sin pecado. Cuerpo que sufre hambre, se cansa, necesita dormir, necesita alimentarse, sufre, ríe y también muere. Y como hombre, y muere como hombre por los pecados de los que creen. Y ello lo hace autoridad de todos los hombres, cabeza de los hombres, y como autoridad es salvador de los que creen y juez de los que no creen. En ambos casos Él es autoridad, por salvación o por condenación, porque Él es el Hijo del Hombre, dice Juan. Entonces, eso lo hace autoridad sobre ¿qué? Todos los hombres. Y si es siendo Dios, que se hizo hombre, como todos los hombres, se somete a Dios y lo declara. Juan 5:30. Juan 5:30. ¿Qué dice? Amén. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. ¿Quién está diciendo eso? Jesucristo. Yo no digo nada de lo que ha dicho el Padre, o lo que yo he aprendido del Padre, o lo que yo conozco del Padre. Fíjese que en los dos casos en el Antiguo Testamento, como ángel de Jehová y como hombre acá, que reconoce la autoridad del Padre. Porque quien reconoce autoridad está en autoridad para ser autoridad sobre otros. ¿Se recuerdan de cuando Jesús encuentra a este hombre que tenía un siervo enfermo? Ve a mi siervo, está enfermo, y dice, yo lo voy a sanar. Y dice, no, di solo la palabra y mi siervo sanará. ¿Por qué? Porque tú eres como yo, porque yo tengo autoridad sobre mucho y le digo, haz esto y eso lo hace. Y tú tienes esa autoridad. Entonces, quien se somete a la autoridad tiene derecho a ser autoridad. Una de las enseñanzas que se le hace a los príncipes que nunca practican es que cuando jóvenes les enseñan a estar subordinados a otras autoridades, para que aprendan a ser autoridad. Bueno, pero sin pecado y como autoridad, cabeza sobre los hombres, hace a estos hombres autoridad, cabeza de la mujer. No porque la mujer sea inferior al hombre. Así como Cristo no es inferior a Dios, ¿o no? No es inferior a Dios, sino que cumple un rol, un lugar en la creación bastante específico. Así como hay dones en la iglesia más llamativos o que producen mayor autoridad, no significa que los otros dones son inferiores. Son todos necesarios
y complementario. ¿Se entiende eso? Si lo entendemos en el cuerpo de Cristo, ¿por qué no lo entendemos acá, que hay un orden? Hay dones que, dije, no son llamativos, pero son también necesarios en el orden de la iglesia y el orden jerárquico que establece Dios. Dios, cabeza de Cristo, Cristo, cabeza del hombre, y el hombre, cabeza de la mujer. Es el orden jerárquico de la creación. No porque el hombre y la mujer, ni Cristo ni Dios, uno sea inferior. Cristo no es inferior a Dios, pero está subordinado a Dios. La mujer no es inferior al hombre, pero tiene que estar subordinada al hombre. Son roles, jerarquía. ¿Y qué significa eso? Sinónimo de orden. Y si no hay autoridad, no hay orden. Y si no hay orden, no hay crecimiento. No hay crecimiento espiritual, no hay crecimiento de ningún tipo. Cuando un cuerpo se enferma, cuerpo físico estoy hablando, se enferma, es un desorden. ¿Y qué produce? En un niño falta de crecimiento, debilitamiento. Y desde un punto de vista espiritual es exactamente igual en la iglesia. Cuando no está el orden de Dios, esa iglesia está enferma. Aunque no nos parezca así, pero esa iglesia está enferma. La autoridad del hombre sobre la mujer es dada por Dios en la creación. Y esto es claro, hermano, este no es un concepto antiguo, pasado de moda, no. Este es un orden de la creación de Dios. 1 Corintios 11, 8, 9. Primera de Corintios 11, 8, 9. Amén. ¿Ya? Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Exactamente. Lo que está argumentando el apóstol Pablo es que Dios estableció una prioridad. El hombre y la mujer fue creada como ayuda idónea al hombre. No es que el hombre no necesitara ayuda, ni necesitara complementarse, no, lo necesita, por eso Dios lo creó. Pero no necesita otro varón, necesita alguien que lo complemente como persona, en su emoción, en su vida espiritual, en su físico, y que sea idónea para la tarea a la cual se le dio el varón. ¿Cuál era? La mayordomía de la creación, ¿cierto? Génesis 2:18, se lo leo y dice: y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Ayuda apta para su persona y para el propósito que Dios le había dado. Y en el versículo 20, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Él le puso nombre a todos los animales, pero el hombre se sintió, ¿qué cosa? Solo. Y crea a la mujer de una costilla del hombre, para que sea igual al hombre, pero también diferente al hombre. Génesis 3:16. En esta situación viene la caída. Se caen por la desobediencia, en el pecado y en la muerte. Pero no cambia el orden de Dios. El orden de Dios se corrompe. El hombre sigue teniendo la imagen y semejanza de Dios.
la mujer igual, pero se corrompe. Y respecto a la pareja, hombre-mujer, no cambia. No cambia, son complementarios, pero entró la corrupción. ¿Y qué significó esto? Génesis 3:16, se lo leo. Génesis 3:16, y dice: a la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo, y aquí está el problema, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de él. Esto parece una frase enigmática, que tu deseo será para tu marido. ¿Qué significa? Significa que tu deseo será dominar tu marido. Cuando entró el pecado, entró un deseo en la mujer. ¿Cuál? Dominar a su marido. Y eso es lo que se llama rebeldía. Dios no se sorprendió, dijo, porque el pecado entró, y esto va a ser batalla. Pero el hombre se enseñoreará, te gobernará a ti. Es decir, no cambió en los roles, pero sí introdujo un elemento, el pecado introdujo un elemento de conflicto. Y la rebelión de la mujer, el derecho de dominar al hombre, es la base del feminismo. Porque el feminismo no habla de igualdad, es mentira. El feminismo tiene el propósito estratégico, llamémoslo así, de dominar al hombre. Algunas son más sinceras y lo dicen. Y tu marido te gobernará, o será tu autoridad. Y a veces el hombre, por causa del pecado, ¿cómo ejerce esa autoridad? Machismo. Abuso de autoridad. Eso es abuso de autoridad. Entonces, entre el feminismo y el machismo están los dos pecados. Pero esta corrupción en la pareja entró a causa del pecado. El pecado está en los dos. Entonces, la independencia, la actitud independiente de la mujer trajo el desastre del pecado y la muerte. Pero la responsabilidad, ¿sabe de quién es? No es de la serpiente, es del hombre. Porque al hombre se le entregó la autoridad sobre su mujer, y al hombre se le entregó la autoridad sobre la mayordomía de la creación. Piense, fue cuando Dios le dijo al hombre, por tu culpa, no le dijo a la mujer, por tu culpa, toda la creación será contaminada de pecado. No le dijo eso a la mujer, pero sí se lo dijo al hombre. ¿Por qué? Porque a ti te dejé a cargo de esto. A ti te dejé encargado de tu mujer. A ti te dejé encargado de toda la creación. ¿Se dan cuenta? Cuando yo a muchos hermanos le digo, hermanos, usted es el responsable de su familia, no es su esposa, no es su suegra ni su mamá, es usted. La naturaleza, por terminar este punto, el tener autoridad parece ser un privilegio, pero los privilegios son responsabilidades, hermano. Los privilegios son responsabilidades de las cuales tenemos que dar cuenta al que nos dio dicha autoridad. A cada uno en un ámbito le dio autoridad de algo. Y todos vamos a tener que dar cuenta de esa autoridad que nos ha sido dada. La naturaleza pecaminosa adquirida a causa de la caída no le agrada la responsabilidad. La carne, nuestra carne no le gusta, ¿cierto? No le agrada la responsabilidad, no le agrada el juicio de Dios, no le agrada depender de Dios. La carne no le agrada esas cosas. Si no, mirémonos a nosotros mismos, ¿no? ¿Ah?
Pero sí le agrada la independencia, le agradan los privilegios, le agrada las irresponsabilidades, culpando a otros, que es la mejor manera. Aquí todos estamos en la escuela de Adán. ¿O no? ¿Qué dijo Dios? Adán a Dios: la mujer que me diste tuvo la culpa. Pues ¿ves? Tú tenés la culpa. Y lo hacemos así, ¿o no? Desde que comenzamos a hablar, la culpa siempre es del papá mientras no esté, o de la mamá si no está, o del amigo de al lado. Así hasta ser adulto. Esa es la carne. Le agrada el ocio, la pereza, el placer. Y cuando estos pecados dominan la sociedad, es la decadencia espiritual, moral, que lleva a la destrucción social y económica de una sociedad. El juicio de Dios comienza con una señal. Vamos a Isaías 3, 8, 9. Isaías 3, 8, 9. ¿Quién lo tiene, por favor? Amén. Ya. Dice: pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová, para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonarán mal para sí. Isaías 3, Isaías 3, 8 y 9. ¿sí? ¿Ese? Yo explico que... Está bien. Gracias. Espérense un segundo, hermanos. Que yo lo tengo marcado. Es 12. Versículo 12. Dice: los opresores de mi pueblo son muchachos, y mujeres se enseñorean de él, o se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. Fíjese la primera. Los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres. El culto de la juventud, mientras más joven, más ideas nuevas, ¿cierto? Para refrescar la política, para refrescar la institución, esto, la otra. ¿No? Más jóvenes, más necios. Y mujeres. Esos oprimen a mi pueblo. Esta es una señal de la decadencia espiritual de Israel. ¿Dónde? En Jerusalén, no a los mártires. En la capital, donde está el templo, donde están los sacerdotes, donde están los fariseos, los escribas, los entendidos en la escritura. Ahí gobiernan ¿quién? Los jóvenes y las mujeres. Señal de decadencia, de abandono de Dios. Y es una forma de juicio. Entonces, no hay renovación en eso. Eso es mentira. ¿Por qué? Porque viola el orden de Dios. Jueces, vamos a Jueces 4. Jueces 4 se puede leer yo. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel,
en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio, o a consultarle, o a que mediara de conflictos. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes de Neftalí, y le dijo, pregunta, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10.000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón? Es que parece ser que no era la primera vez que le había dicho esto. ¿No te mandó Jehová? Bueno, no lo sabe ya. Sí lo sabe. ¿Y qué había hecho Barak? Desobedecido. ¿Y qué sigue después? Y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón, a Císara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. ¿No te dije que lo hiciera y yo te lo voy a entregar? Y esa era una palabra que venía de quién? De Jehová. ¿Y qué había hecho Barak? Nada. Tanto que es un tono de recuerdo. ¿Cuál fue la respuesta de Barak? Barak le respondió, si tú fueres conmigo yo iré, pero si no fueres conmigo no iré. ¿De qué? ¿Qué puede entender de esto usted? Un hombre incrédulo, un hombre acobardado, un hombre que no escucha a Dios, desobedece a Dios. Pero aquí tenemos, y por eso está gobernando una mujer, porque hay una decadencia de los hombres, para vergüenza de los hombres. Y esta mujer más sabia le está diciendo, tú tienes que ir y combatir por Israel. ¿Y qué le dice él? Ay, si va el tuyo. No hacemos así. No, hermanita, si usted va, yo voy. No, hermanito, si usted va, yo, campeón detrás. Aunque tiene el mandato de... Eso se llama incredulidad. Eso se llama no creerle a Dios. Eso habla de la decadencia espiritual. Entonces, y una mujer tuvo que acompañarlo y dirigir las operaciones y todo. En fin. Entonces, Dios en su misericordia dio a Israel, que en ese tiempo Israel hacía lo que bien le parecía, una mujer que gobierne. Y esta mujer está dando espacio ¿a qué? A la voz de Dios. Y la voz de Dios dice, hombre, va y combate. Entonces esta es una mujer de Dios. No es una mujer que se tomó el gobierno. No es una feminista. Entonces, y da espacio al hombre como autoridad. Pero la incredulidad, la decadencia de Barak lo hacen un cobarde y un rebelde a Dios. Él va a la guerra. Si lo acompaña la gobernante, no importa si es Dios el que lo está mandando. Muchos dirían, no, yo no sería así. Bueno. Entonces esto habla de qué? Habla de la decadencia del hombre, de su rebelión a Dios, de su amor al pecado, amor a la irresponsabilidad, y ese pecado del hombre se ha introducido en la iglesia de Cristo, permitiendo el dominio creciente de la mujer. Ese pecado se ha introducido en la iglesia. Primera de Corintios 14. Primera de Corintios 14. ¿Cuánto? 33.
33 al 35. Amén. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no le es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Ya, tengámoslo presente. Vamos a 1 de Timoteo 2:11-2. 1 de Timoteo, se lo leo yo, 11:2. 1 de Timoteo 11:2, leo yo. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Y en el 13 da el argumento, porque Adán fue formado primero y después Eva. El argumento, ¿cuál es el argumento? Génesis. El argumento es la creación y creada según el orden de Dios. El apóstol Pablo amonesta y reprende a la iglesia porque las mujeres estaban controlando el culto, tal como sucedía en los templos de cultos idólatras, cultos paganos, que habían en Corinto, que habían en Éfeso, donde las dominantes del culto eran las mujeres. Culto a Zeus, a Diana de los Efesios, a Astarot, Apolos, Baco, etc. Que eran cultos diabólicos con drogas y sexo desenfrenado. El apóstol exige que las mujeres demuestren que están bajo autoridad en la iglesia, en la familia y en la sociedad. 1 de Corintios 11:10. Se lo leo yo. Dice, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Entonces aquí de lo que está hablando el apóstol Pablo, la mujer debe tener velo como señal de mujer sometida a su marido y a Dios, en público y en privado. Entonces muchos dicen, las mujeres tienen que usar velo. Atención. En el Antiguo Testamento las mujeres que usaban velo eran las rameras. Así que no hay que tomarlo como una regla. Este es un aspecto cultural. Este es un aspecto cultural. Y nosotros sí debemos entender cuál es hoy día la señal de autoridad que tiene que llevar la mujer. De la autoridad del hombre, de la autoridad de Dios. Y yo no podía inventarlo. Velo no, porque nosotros no usamos velo. Los católicos un tiempo, me acuerdo, usaban, las mujeres iban con velo. Todavía las viejitas con velo. Pero son hábitos. Son hábitos, no son, por decirlo así, actos de salvación, o de purificación, o santificación. No, son hábitos culturales que en su momento simbolizaban algo, pero después pierde esa validez y esa calidad. Y yo elegí, déjeme decirle, 2 versículos. Efesios 5:22. Efesios 5:22. Ya. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos, Ya. como al Señor. Exactamente. No puede ser, hermano, y se lo voy a explicar así, y puedo parecer muy retrógrado, que cuando llegue el matrimonio, entonces
la esposa se va con otra esposa o con otros hermanos y el marido con las hermanitas. ¿No? No es buena señal. El marido y la esposa deben estar juntos en el culto, compartiendo el culto. No significa que no van a saludar a los hermanos, no. Tampoco el marido puede salir a conversar con una hermanita, a aconsejarla fuera del culto. No. O la hermanita ir a conversar con un hermano, que el hermano tiene un problema y ella le va a hacer de pañuelo de lágrimas. ¿No? Ellos deben vivir el culto como un matrimonio. ¿Entiendes? Eso es algo que a veces no se entiende. Y dicen muy formal, muy a la antigua. No, es así. Porque, como hay el dicho, la mujer del César tiene que también parecer la mujer del César. No es la Anita, por si acaso. ¿Ah? Es un dicho que si es una mujer de Dios, no solo tiene que declararlo, sino que tiene que demostrarlo. Con actitudes piadosas, con actitudes cautas. Y la otra señal, que es la más evidente en estos tiempos, 1 de Timoteo 2:9. Si alguien puede estar ahí, por favor. Primera de Timoteo 2:9, ¿qué dice? Asimismo, que las mujeres se atavien de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinados ostentosos, ni oros, ni perlas, ni vestidos costosos. Decoro. En ese tiempo el peinado parece que era señal de riqueza, de estatus. Y vestidos pudorosos. No sé qué significa en ese tiempo, pero hoy día yo puedo entender. No es decoroso que una hermana llegue con un escote que le llega hasta el estómago, no. Tampoco es decoroso que use esos, no sé si llaman los pantalones, que se le ve hasta la vena, como el pantalón estrangula las venas. No es decoroso, ¿no? Y eso a veces las hermanas no lo entienden. Ay, tan antiguo, no. Si yo no pienso en cosas malas. No, usted no piensa en cosas malas. Pero las mujeres tienen que entender algo. El hombre se excita por la vista. Mirando. La mujer se excita por el oído. Entonces usted cuando viene a la iglesia, para no provocar a los hermanos, usted viene en forma decorosa y está al lado de su marido. Entonces esa es señal de que sobre ella hay autoridad. Y honra a su marido y honra a Dios. Porque de otra manera, una esposa que llega vestida en forma indecorosa, es vergüenza para su marido y vergüenza y deshonra a Dios. Y provoca a los hermanos. Porque no todos los hermanos son de una mente 100% santa, pura. No. Somos débiles. Y si la hermana viene todos los domingos así, más de un problema va a haber. Pero si a la hermana se le dice, hermana, y al marido se dice, su forma de vestirse es indecorosa, no honra a Dios, no cuida a los hermanos, es motivo de chisme entre las hermanas. ¿Cómo se llama eso? La levadura leuda la masa. Eso es, hermano. Entonces, pero la iglesia ha aceptado lentamente el pastorado femenino, por dos razones.
Uno, el abandono de las escrituras relativizándolas o acomodándolas a los valores del mundo para hacer atractiva la iglesia a los incrédulos. No, viejito, ven a la iglesia si nosotros somos liberales, no personas de mente amplia, cualquier porquería, por eso vienen. Entonces, con ese criterio queremos atraer a quién? Al incrédulo. Y la segunda razón es el ataque del movimiento feminista apoyado por el Estado, para que la iglesia acepte este concepto moderno de igualdad entre hombres y mujeres, desnaturalizando a la iglesia de Cristo. No son las leyes de igualdad que resolverán el pecado del machismo, como el abuso de autoridad, y tampoco el feminismo va a ser una solución para la rebelión de la mujer. El feminismo ha sido asumido por el Estado y está promoviendo leyes que privilegian a las mujeres sobre los hombres, imponiendo un abuso peor que el machismo de los hombres. Incluso en iglesias bíblicas que no están de acuerdo con el pastorado de mujeres, pero no lo critican para no aparecer de intolerantes, de falta de amor. No estamos de acuerdo. Entonces diga algo. No, que más de alguien se puede molestar. Es falso. Y usted ha escuchado predicadoras que dicen que tienen el llamado de Dios. Es falso. Es falso el pastoreo de mujeres cuando dicen que han sido llamadas por Dios a pastorear una iglesia. Es falso. ¿Por qué? Porque Dios estaría negando su propia palabra. No, es que ahora es diferente. No. Pero para otras cosas decimos, Dios es el mismo de ayer, hoy y mañana. Pero en esto no. Esto hay que modernizarse. Estaría negando su palabra inspirada por el Espíritu Santo. Y esto es una blasfemia. Blasfemia significa hablar mal de Dios. Y aunque la mujer predique y enseñe la palabra, haga milagros y tenga llena la iglesia, no deja de ser pecado. No deja de ser rebelión a Dios. Y le agrada al mundo. Si le agrada al mundo, debería preocuparnos. Es señal de decadencia espiritual y moral. Es abrir la puerta para tergiversar o relativizar cualquier mandato de la palabra de Dios que el hombre y el mundo considere antiguo, no actual, que no es moderno, no aceptable al incrédulo. Cuando usted ha aceptado de que ese mandato del apóstol Pablo que habla de las mujeres que leímos en Primera de Corintios y en Primera de Timoteo, es que Pablo era fariseo misógino. Entonces esta no es palabra inspirada. Y si esta no es inspirada, podemos decir que no es inspirada los milagros, que lo inventaron los discípulos porque eran medio ignorantones. Entonces podemos aceptar cualquier cosa que no es inspirada según mis propios gustos, el gusto del pastor, el gusto de la academia, de las universidades, de los institutos. Se abre esa puerta se abrió. Y se ha ido normalizando. Hace pocos meses atrás, MacArthur habló de 2 pastores y dijo que deberían estar en su casa. Y se desató pero una polémica de pastores fundamentalistas, bíblicos, escribiendo qué es lo que había dicho MacArthur, que era correcto, cómo es posible este desprecio por las hermanas, que Dios los haya. Miren. Aquí le pregunta, hay iglesias
no se cuestionan eso. Y más encima, a la esposa del pastor la llaman pastora. Y le dan no solo el título de nombre, sino que quieren que funcione como pastora. Yo les pregunto, ¿los apóstoles casados, las esposas eran apóstolas? ¿No? Él tenía el llamado. Los profetas que tenían mujer, ¿las mujeres eran profetisas? No. Delante citó el médico, tenía una esposa en la médica. El abogado, su esposa es abogada. No. Pero nosotros somos más pillos que los demás hombres que Dios. La esposa del pastor, es pastora, pues. Somos. ¿Se fijan, hermano, que a veces hacemos el ridículo delante del mundo y deshonramos a Cristo? Pero vaya usted a decirle que eso es... No, hoy día es políticamente incorrecto decir eso. Pero es bíblicamente correcto y sano para una iglesia que los hombres y mujeres lo entiendan así. Porque es el orden de Dios. Primera de Timoteo 3:1-2. Amén. ¿Qué dice? Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, pues ahora desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Ya, Tito 1:5. Tito 1:5. ¿Qué dice? Ya. Por esta causa te dejé Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. ¿Cuál es el mandato inspirado que entrega el apóstol Pablo a Tito y anteriormente lo que leímos a Timoteo? Que se establezca qué cosa? Obispos, ancianos, en definitiva, pastores. No dice obispas, no dice ancianas, no dice pastoras. No porque estén casados con un pastor, como decía, les da título. Entonces, hacer lo contrario es promover el pecado de la mujer. ¿Cuál es el pecado de la mujer? El deseo de la mujer será para dominar a su marido. Y cuando la iglesia de Cristo hace pastoras a mujeres, precisamente hace lo que el pecado de la mujer, dominar hombres. Eso es lo que se está haciendo. Y se está aceptando acríticamente. Y esto es simplemente decadencia espiritual, moral en la iglesia y es rebelión a Dios. Es una abierta rebelión a Dios. Si alguien dice que este mandato de Dios es discriminador, que considera a la mujer un ser inferior, está usando un argumento satánico que toca el orgullo de la mujer. ¿Sí, hermano? El orgullo de la mujer y la victimiza, haciéndole creer que le han robado un derecho. ¿No fue eso lo que hizo el diablo con Eva? ¿Qué le dijo? No. Dios sabe que si ustedes comen esto van a ser igual a él, y Dios no quiere eso. Te contó, te está robando un derecho. Si usted le dice a una mujer que no puede ser pastora por esto, por este otro, por todo lo demás, muchas mujeres se sienten que como víctimas.
discriminada. ¿Qué está tocando ahí? El orgullo carnal, el pecado que la mujer quiere dominar al hombre. Y eso ha llevado al crecimiento de mujeres pastoras. En todas las iglesias, en América del Norte, en América Central, en América del Sur y en Europa. Entonces, hermanos, no es liviano para Dios esto. No es liviano. Pero estamos tan normalizados en esto que ni siquiera, casi tenemos miedo de criticarlo. Para ser machista, discriminador, patriarcal. Si este sermón queda grabado y alguien lo ve, me va a acusar de las mismas cosas. Bueno, amén. ¿Qué puedo esperar del mundo incrédulo? ¿Qué puedo esperar de una iglesia que está metida y absorbida por el pecado? No puedo esperar otra cosa. Pero eso no significa que tengamos que cambiar de opinión para agradarle o suavizar mi opinión para que no sea tan duro a él. Hermano, el pecado es duro y ofende gravemente a Dios. Y nosotros queremos hacernos los diplomáticos entre nosotros. El juicio no es diplomacia. Gálatas 3, 26, 27 y 28. Gálatas 3. ¿Quién lo puede leer? Gálatas 3, 26, 27 y 28. Ya. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. No hay varón, no hay mujer, todos necesitan ser salvos. El hombre no es salvado en forma diferente a lo que es salvada la mujer. No hay diferencia porque hombres y mujeres son pecadores condenados y son salvos por gracia, por la fe en Cristo. Pero Dios ha dado un rol, un lugar a los hombres en la iglesia y otro rol y otro lugar a las mujeres en la iglesia. Y ambos son para la gloria de Dios por Cristo Jesús. Y el amor de Dios se derramó en el corazón de hombres y mujeres por el Espíritu Santo. El don de la fe y el don del arrepentimiento son dados a hombres y mujeres. La vida eterna es para hombres y mujeres salvos. Así también el juicio es para hombres y mujeres incrédulos. Hoy, y la última, se ha promovido un concepto y que viene del feminacismo. La mujer es buena por naturaleza. El hombre es un violador, violento por naturaleza. ¿Han escuchado eso? Bueno, eso se está difundiendo en las nuevas generaciones, en las universidades. Y ligerito se va a expandir. Entonces, esto significa una cosa, tiene un propósito: romper el punto fuerte del hombre y el punto fuerte de la mujer. ¿Cuál es el punto fuerte del hombre? Su mujer. ¿Cuál es el punto fuerte de la mujer? El hombre.
autoridad del otro, pero los dos se necesitan. Entonces cuando se quiere romper eso, se mete esta puña terrible, satánica. De modo que se establece de esta forma, con este concepto de que la mujer es buena en esencia y el hombre es malo en esencia, se establece una guerra de sexos. Una guerra de sexos. Se fomenta el odio entre hombres y mujeres. Entonces, y esta guerra debilita al hombre y debilita a la mujer. Destruye la identidad masculina, destruye la identidad femenina. Destruye la capacidad de crecer emocional y espiritualmente en el hombre y en la mujer. Así de sutil y diabólico es esta cuestión. Si esto comienza con ¿qué? Que las mujeres son mejores y hay más mujeres en las cámaras de diputados, senadores, en los puestos públicos, etc. Pero las mujeres no piden puestos, no sé, para recoger la basura. No, ellos piden los mandos. También no piden tener las mismas características de los hombres en el servicio militar. Es muy raro. Pero en fin, esto es destruir al hombre y a la mujer. Y termino con 1 Corintios 11:11. ¿Qué dice? Ya. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Exactamente. En el Señor, el hombre es autoridad de la mujer, pero ambos se necesitan. El hombre no puede ser sin la mujer, ni la mujer puede ser sin el varón. Así que estemos atentos, hermanos. Estemos atentos a lo que se está propagandeando. No digo fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia. Y todo esto comienza con ¿qué? Con el pastorado femenino, que es un gran pecado y rebelión a Dios. Así que vamos a orar. Padre bueno, eterno y misericordioso Señor, damos las gracias, Señor, por su palabra. Damos gracias por esta enseñanza. Damos gracias, Señor, porque usted ha hecho todas las cosas con un orden para la gloria de su nombre y la bendición de sus hijos. Queremos pedir y rogar, Señor, que este concepto de orden que usted pone en la iglesia y ha puesto en la creación va a ser restaurado por Cristo y en nuestras vidas por el conocimiento y la obediencia a su palabra y entender que este orden es lo que más puede bendecir a cada uno de sus hijos y hacer crecer y dar buen testimonio a la iglesia de Cristo. Padre eterno, quedamos en sus manos y todos se lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos.